Bueno, Jorge, hay alguien que está haciendo eco. Voy a suprimir acá también. ¿Ahora sí? Ahora se mejoró, ¿no? Sí, ahí no se Bueno, Jorge, bienvenido, muchas gracias. Bueno. Sabés que una vez por año. Las que quieran. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿sí? Para mí es un gusto estar acá. ¿Agua o café? Vamos, un agua, por favor. Vamos a hablar un poco de lo que es ACV hemorrágica en pediatría. Era más que nada la clase en MAP, pero la hice un poquito más extensiva y de paso mostramos un caso acá muy interesante que resolvimos en la clínica. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, obviamente, esto no es una clase magistral, me paran, me preguntan, charlamos, discutimos los casos y demás, así que es la idea, así aprendemos todos en conjunto. Gracias, Juan. Bueno, obviamente para hacer neurocirugía vascular hay que entrenarse, ¿sí? No hay que aprenderla acá en quirófano, ¿sí? Hay que ir a un laboratorio, operar, hacer muchos modelos de simulación, ¿sí? En lo que es microcirugía vascular. Hay que entrenarse, se puede entrenar uno con modelos muy caseros y muy sencillos, o se puede entrenar uno con modelos de alta fidelidad. Por ejemplo, este es uno que desarrollamos hace unos años, con placentas y con bomba de microflujo y pulso. O sea, uno puede disecar esta lesión vascular y late esa arteria, y si uno la rompe, sangra, ¿sí? Como están coloreados con acrílicos, uno lo rompe y sangra rojo. Es bastante fidedigno lo que es la sangre, ¿sí? Y obviamente uno se tiene que entrenar en diferentes cursos de microcirugía vascular y demás, porque esto obviamente es todo microcirugía, ¿sí? Uno se tiene que entrenar muchísimo con el microscopio. Con respecto a lo que son los ACV, en pediatría son, por suerte, infrecuentes. Hay un leve predominio para los zonos hemorrágicos frente a los isquémicos, ¿sí? Y la mayoría de los isquémicos los ven nuestros colegas de neurología, ¿sí? Que la mayoría son por cardiopatías congénitas, disfunciones arteriales, vasculitis infecciosas, enfermedades hematológicas, etc. ¿Sí? Hay dos casos principalmente que ve el neurocirujano de ACV isquémicos, que son los infartos malignos, carotidios o silvianos, como ustedes pueden ver en estas tomografías, bien el territorio silviano isquemiado, ¿sí? Bien hipodenso en esta tomografía, ¿sí? O también lo que son los moya-moya, ¿sí? Los moya-moya son una enfermedad de etiopatología desconocida que afecta a los vasos de polígonos de Willis, a los vasos anteriores del polígono de Willis, ¿sí? Y cursa una estenosis progresiva de los vasos supraclinoideos, y de a poquito se van obturando y se van produciendo cortocircuitos de shunt vasculares para irrigar ese cerebro que está sufriendo por isquemia, ¿sí? Voy a presentarles muy brevemente un caso, pues esto tampoco era la idea de la charla, pero una femenina de 10 años con cefalea, hemiplegia izquierda, que ingresa desde Guernica, con antecedentes vasculares de ACV y tumores. Esta es la resonancia que se realizó. Fíjense que vemos en esta secuencia T2 una afección de este hemisferio, ¿sí? Que es bastante sensible para detectar la isquemia. El flare, fíjense, también tiene toques en otro hemisferio, ¿sí? Pero principalmente es afectado al hemisferio derecho. Ahí ven también en ganglios de la base, cómo se ve. Le hacemos contraste y vemos este signo, que se conoce como el signo de la hiedra en imágenes, que es como si fuera una especie de enredadera, que uno puede ver, y cuando le hacemos el método de diagnóstico por elección, que es la angiografía digital, vemos esto, vemos una estenosis de la arteria, ¿sí? Y vemos estos vasos moya-moya, ¿sí? Que es como una bocanada de humo, ¿sí? Que son los pequeños vasos que van creciendo para irrigar ese cerebro que está necesitando sangre, ¿sí? Ahí vemos un frente izquierdo, vemos que también, más allá de que siempre el moya-moya suele cursar con componente anterior del polígono de Willis, esta paciente también tenía un PAM moya-moya, tenía todos los vasos, también del circuito posterior, afectados por el moya-moya. Lo pueden ver ahí, la estenosis de la arteria vertebral derecha, y también esos vasos moya-moya en fosa posterior, ¿sí? El tratamiento del moya-moya, en la gran mayoría de los casos, es quirúrgico, y se pueden hacer técnicas indirectas, como es la encéfalo, duro, mío, arteriosinangiosis, que es un nombre rarísimo y vamos a simplificarlo, es muy sencillo. Le vamos a llevar al encéfalo vasos de la dura madre, del músculo, de la arteria temporal superficial, para que hagan sinangiosis. No es más que eso, ¿sí? Es acercarle esos tejidos
para que haga una neovascularización y se nutre el cerebro a través de esos vasos. Y la técnica directa es directamente llevar una arteria a esas ramas de la arteria silviana, que es el bypass. Silviano o cerebral anterior, ¿sí? Nosotros hacemos las dos técnicas, ¿sí? Entonces, acá tenemos la paciente. Esto que marcamos acá es el territorio de la arteria temporal superficial, que después se divide en dos ramas, frontal y temporoparietal. Acá la estamos guiando con un microdoppler. Decimos el latido, abrimos, acá ven la arteria, ¿sí? También lo veíamos con microdoppler. Protegemos la arteria hacia posterior, cortamos el músculo, exponemos la dura madre, exponemos el cerebro, y ahí vamos a seccionar una arteria de ese cerebro. Fíjense el tamaño. Esto es una hoja milimetrada, esto es 1 milímetro, y esta es la arteria del cerebro que le vamos a hacer el bypass, ¿sí? Acá tenemos una foto del bypass dentro del quirófano, ¿sí? Acá no voy a mostrar el video por una cuestión de tiempo, y después hacemos el cierre, que le dejamos todos esos tejidos que fuimos separando, pegados directamente al cerebro. ¿Cuánto mide ese vaso ahí? 1 milímetro. 1 milímetro. Y uno tiene que hacer la anastomosis en esos vasos muy pequeños, pero vamos a hacer un caso que resolvimos acá en la clínica, ¿sí? Y después le pegamos el hueso, ¿sí? Dejando una ventana por debajo para que pase el músculo, ¿sí? Estos son los estudios postquirúrgicos. Acá vemos cómo entra la arteria que le habíamos dejado hacia endocráneo, ¿sí? Esto es un drenaje. Y hasta ahí los ACV isquémicos que vemos los neurocirujanos. Entonces, principalmente dos. Los infartos silvianos para hacer una descompresiva, ¿sí? Ya con es una cirugía paliativa. Y los moyamoyas le tenemos que llevar neovascularización de ese cerebro que está en isquemia crónica. ¿Bien? Ahora nos pasamos a hablar de los ACV hemorrágicos, son más frecuentes para que los vea un neurocirujano. Hay todas estas causas, ¿sí? De ACV hemorrágicos. Vamos a hablar principalmente de las MAPs, que son las más frecuentes, ¿sí? Y les voy a mostrar un caso que resolvimos acá de aneurismas arteriales, que son realmente muy, pero muy raros. Pero tengan en cuenta que pueden ser por cavernomas, que también son infrecuentes, malformaciones de Galeno, tumores que sangren, coagulopatías, hemorragia neonatal, que es la hemorragia intraventricular de recién nacidos, una entidad patológica por sí misma, ¿sí? ¿Cómo es la clínica de un ACV? Principalmente, no hay un daño estructural, salvo que haya una gran hemorragia y demás. Pueden cursar o no con hipertensión intracraneal y o con efecto de masa por el hematoma cuando se produce una hemorragia masiva, ¿sí? Esos síntomas van a depender de la localización del hematoma y de si curso o no con hipertensión intracraneana. Si curso con hipertensión intracraneana, vamos a ver la cefalea, mareos, náuseas, etc., vómitos o los signos de deterioro de conciencia, parestesias, paresias, semiparesias y demás, ¿sí? Con respecto a los exámenes que tenemos de elección para empezar a estudiar estos pacientes que vemos que tienen un déficit neurológico y o que sospechamos que tienen hipertensión intracraneana, es la tomografía. Siempre la tomografía es de elección para ver el tema de la sangre. Un ataque simple, sin contraste. Después podemos discutir si es útil poner el contraste en algunos casos muy puntuales, pero siempre que vimos una imagen es una tomografía simple, ¿sí? Y posteriormente, dependiendo de la urgencia del caso y demás, vamos a solicitar una resonancia, con o sin angio, un angioTAC o una angiografía digital. Esto es para filiar la causa, pero el diagnóstico principal va a estar dado por la TAC simple. Eso es lo más importante de la clase de hoy, ¿sí? Vamos a hablar muy brevemente de aneurismas arteriales en pediatría. Son muy infrecuentes, se pueden presentar como rotos o incidentales. Los exámenes complementarios son los mismos. Tomografía primero siempre, para ver la hemorragia subaracnoidea, como pueden ver acá, las cisternas de la base. Todo esto ven ahí hiperdenso. AngioTAC puede tener alguna utilidad, no sé si en la urgencia, pero sí para ver la lesión vascular. La angiografía digital siempre es el método de elección. Y el tratamiento puede ser por clipado microquirúrgico o por endovascular. Esto es bastante discutido, tienen diferentes tasas de reincidencia, de repercusión de aneurisma y demás. En el caso... ¿Tiene dos tiempos como tiene en el adulto? Viste que hay dos tiempos. Primero hacen el clipeo para controlarlo y después hacen la resección de la patología. No, generalmente uno cuando tiene un aneurisma que se rompió, tanto en adultos como en pediatría, en pediatría son rarísimos, ¿no? Son el mismo algoritmo diagnóstico. Uno hace la tomografía, lo filia, después se ve qué es lo que está roto y qué sangró mediante un angioTAC o una angiografía digital.
Y después se decide el tratamiento o endovascular, que tiene tasas más altas de reorganización, pero hay que ver varias cosas, si hay vasoespasmo, el tema de comorbilidades, el tema de edad, el tema del centro donde está, un montón de cosas, o se puede directamente operar y hacer el clipado. Y ahí queda, ya está. Y ya está solucionado. Una vez que uno excluye el aneurisma de la circulación, ya está. El clipado tiene la ventaja de mucha menor tasa de recidiva de aneurisma y que uno puede lavar las cisternas y evitar el futuro vasoespasmo, ¿sí? Pero bueno, está bastante discutido eso y no es el tema de la charla, ¿sí? Pueden ver cómo se ve este lóbulo frontal, temporal y el valle de Silvio. Esto es un adulto, ¿no? Un aneurisma roto, fíjense, es todo lleno de sangre, con la marcación de una idea. Ahí llegamos a la carótida, ¿sí? Este es el quiasma óptico. Acá vemos el cuello del aneurisma, lo disecamos de proximal, lo disecamos de distal, ponemos el clip, este es el clip que ven ahí. Este es el clip, una pinza. Lo pones ahí, lo soltás, que es un clip de titanio que Lo tenés que apretar. apretás la pinza y se abren las patas del clip, se coloca y se cierra. Y ahí tenemos el aneurisma una vez clipado, ahí lo ven el clip. Ahí se ve el clip. Y ahí está el aneurisma. Yo siempre que los opero, los pincho, los corto, cosa de no vuelvan, y los coagulo. Estos son, bueno, artículos que hemos publicado, ¿sí? De tratamiento de aneurismas. Y bueno, acá les presento este caso muy brevemente, porque tampoco es la idea mostrar algo tan infrecuente como esto, pero es un caso que resolvimos acá en la clínica, por eso lo traje. Es un chico de 13 años que no tiene antecedentes de relevancia, y lo estaba estudiando Mauricio por una cefalea migrañosa. Le hacen neuroimágenes, que le pide Mauri, y se ven aneurismas de cerebral anterior media derecha. ¿Sí? Se observan 2 aneurismas principalmente. Se hacen estudios de cribados, porque cuando uno diagnostica un aneurisma en pediatría, tiene que descartar un montón de patologías asociadas, renales, problemas del tejido conectivo, un montón de cosas. Nada. Nada de nada. Se hace un angiotac, fíjense, ahí ya se ven coloreados los aneurismas. Ahí lo ven en la visión posterior. Se ve que tiene la arteria carótida, y esta es ya la silviana, un primer aneurisma hacia inferior, un segundo aneurisma hacia superior, y continúa la carótida su trayecto. Lo vemos de nuevo. Fíjense que acá vemos una gran estenosis del vaso silviano, antes del aneurisma, un pequeño tronco después del aneurisma, y continúa su trayecto. Lo vemos en una vista anterior, que tiene este vaso saliendo del domo del aneurisma, así que no podemos poner un clip acá, porque le vamos a infartar todo este vaso temporal. Entonces vamos a tener el clip, lo vamos a tener por acá abajo. ¿Sí? Ahí vemos la geografía, de nuevo lo mismo. Aneurisma, otro aneurisma, ese vaso que salía hoy, vaso temporal precoz, la reconstrucción en 3 dimensiones en la geografía digital. Y bueno, mientras estamos haciéndolo todos estos estudios de cribado y demás, en agosto de 2022 hace un episodio de cefalea leve, y me parece para acá a la izquierda leve, 4 en 5. ¿Qué resuelve? Lo internamos acá, le hicimos tomografía, no tenía nada. 24 horas estaba normal el chico. ¿Sí? Lo internamos con un hipoflujo silviano por esa estenosis. Entonces, ahí le íbamos a clipar, dimos un paso para atrás, dijimos, ¿qué hacemos? Si nosotros clipamos y por ahí manipulamos esos vasos, hace una estenosis completa, ¿sí? Se infarta todo el territorio silviano. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a hacer un bypass preventivo, o sea, exponemos el cerebro, le hacemos un bypass, o sea, si se hace una estenosis o un vasoespasmo, después queda irrigado ese cerebro, ¿sí? Y vamos a clipar los aneurismas, ¿sí? ¿Con qué lo hace Jorge el bypass? Ahí vamos a ver el video. Entonces, ahí tuvimos que reinterpretar la geografía digital, fuimos a evaluar las ramas externas de la temporal superficial. Vemos que la arteria temporal superficial tiene un ramo frontal más grande que esta, que es la temporoparietal, así que vamos a tener que elegir ese para hacer el bypass, ¿sí? Y le vamos a llevar vasos hacia ramos silvianos. Entonces, exponemos el cerebro, acá está la frente del paciente, acá está la nuca, esto es superior, esto es caudal, tenemos lóbulo frontal, lóbulo temporal, acá está el valle de Silvio, acá ya disecamos toda la arteria temporal superficial en la rama frontal, ¿sí? Le dejamos bastante tejido conectivo periarteria para que no haga vasoespasmo, es una arteria muy chiquita, entonces más en pediatría, si hace vasoespasmo, estamos complicados. Y ahí tengo un pequeño videito de lo que hicimos en la cirugía. ¿Sí? Voy a hacer pequeñas pausas. Acá tenemos la arteria con todos sus tejidos circundantes para que proteja el vasoespasmo.
con un clip transitorio, ¿sí? Lo ven ahí. Y acá vamos a disecar la aracnoides, estamos hablando acá de la aracnoides, la tijera de microcirugía, estamos bajo visión del microscopio. Abrimos la aracnoides, ahí lo ven, de manera muy delicada. Estos vasos tienen aproximadamente 1 milímetro, son muy pequeños. Le pasamos una mina de látex para que nos levante un poquito esa arteria, que es una rama silviana. Ahí estamos preparando la boca de la arteria temporal superficial. La teníamos un poquito con azul de metileno para ver más las paredes, porque son realmente transparentes estos vasos. ¿Sí? Están en el orden del milímetro esto. Acá vemos el clip transitorio. ¿Lo ven ¿Un ahí? milímetro tiene todo el vaso o la luz? Todo el vaso. Y todo el vaso, cuando está así, turgente por la sangre. ¿Sí? Cuando uno lo corta, lo vas a ver, se colapsa todo y es una babita transparente. Entonces, fíjense, tenemos la arteria seleccionada, vamos a hacer un clipado proximal para tener el flujo, un clipado distal y vamos a exponer esta parte. Acá tenemos detenido el flujo de la temporal superficial con otro clip transitorio. Son microclips estos, ¿sí? Son más chicos que los clips de aneurismas. Abrimos la arteria, hacemos una arteriotomía con un microbisturí oftalmo, lavamos y empezamos a colocar los puntos. Esto es un nylon 10 ceros. ¿Sí? Micro, más o menos un cabello humano, depende del grosor del cabello, pero está en el orden del 8 ceros. Estos 2 medidas más abajo. Es un 10 ceros. ¿Sí? Está complicado ahí. Ahí estamos completando la pared del vaso. ¿Sí? Vemos nada más las puntas de las pinzas y ahí abrimos el clip proximal y acá vemos el bypass permeable. Fíjense que está bien turgente la arteria temporal superficial que llega acá. Fíjense cómo llega con todo este trayecto. ¿Sí? Vemos esa arteria temporal superficial y vemos cómo hicimos una anastomosis término lateral a un ramo silviano de la convexidad del cerebro. ¿Sí? Fíjense cómo late, con más aumento, ¿lo ven? Como late ese vaso. Entonces ahí terminamos el bypass, lo protegemos y nos vamos a disecar el Valle de Silvio. Acá el riesgo de estenosis es muy alto. Por esa estenosis tenía previa. Si no tuviera esa estenosis No, previa, por el acto quirúrgico, ¿no? De la generalmente sutura, no es alto, pero sí esa estenosis de los aneurismas a mí me preocupó, más con ese episodio de hiperflujo silviano, preferí hacer ese bypass preventivo. Entonces, bueno, voy a volver un poquito para atrás para que vean más o menos la anatomía. Siempre en los aneurismas, dominio proximal, por si se rompen y sangran, podemos hacer un clipado transitorio. Abrimos el Valle de Silvio, disecamos acá, esto es la carótida interna, esto es el nervio óptico, y nos vamos a venir para la rama silviana. Empezamos a exponer los vasos, ahí vemos el primer aneurisma, ¿sí? Este es el tronquito ese que veíamos de silviana, y acá va a estar el segundo aneurisma. Ahí lo observan, esto es el cuello del segundo aneurisma, así que vamos a clipar primero el más proximal. Vemos un pequeño aneurisma y no se ve en la angiografía, pues no llega a la resolución a ver algo tan pequeño. Ponemos el primer clip, respetando ese vaso que veíamos hoy al principio. ¿Sí? Acá está el vaso ese saliendo, temporal, que si nosotros clipamos ahí se infarta todo. Nos vamos hacia, ahí ponemos el Doppler para ver que esté permeable el vaso. Lo pinchamos al aneurisma, lo cortamos y lo coagulamos. Y ahora nos vamos al segundo aneurisma. Fíjense, ahí ven muchos vasos ahí. ¿Ven ahí esos vasitos? Esos no se ven, la resolución de la angiografía digital no llega a ver eso. Entonces uno por ahí lo emboliza o le pone un diversor de flujo, lo que fuese, por ahí se tapan esos vasos y son vasos importantes para lo que es los ganglios basales. ¿Sí? Entonces esos también los vamos a respetar y vamos a poner el clip de acá, acá, para ocluir ese aneurisma. Ahí estamos poniendo el segundo clip, hablando con una cuestión de tiempo. Lo vemos con Doppler, que no tiene más flujo, que el flujo sí está conservado ahí. Lo pinchamos, lo aspiramos, lo coagulamos y después hacemos un refuerzo con un poco de, que se llama wrapping, con un poco de músculo para que refuerce las paredes de todo el aneurisma. ¿Sí? Más allá que este chico no le encontramos ninguna colagenopatía ni nada, pero bueno, le reforzamos las paredes. Esta es la tomografía a las 24 horas. Y este es el chico que lo vio acá en el consultorio al 5.º día. Bueno, ahora cambiamos de tema. Ahora vamos a ir algo un poco más frecuente, que son las malformaciones arteriovenosas. Son lesiones congénitas, ¿sí? Entonces esto se desarrolla intraútero.
Es un ovillo vascular entre una arteria y una vena sin red capilar interpuesta. Son poco frecuentes y la presentación puede ser o por una hemorragia que sangra estas malformaciones o por convulsiones, ¿sí? Si sangran, depende el volumen del hematoma, la clínica, ¿no? Si cursa con una hipertensión craneana o con una hemiparesia, depende de la localización también, están cerca de la vía piramidal o demás, depende de la localización y cómo va a debutar estos chicos, ¿sí? ¿Qué exámenes complementarios? Los mismos que veníamos viendo hasta ahora. Tomografía para iniciar, ahí vamos a ver el sangrado, localización, cuantía y demás. Después vamos a ver, cuando pase el tiempo, una resonancia para ver mayores características del nido de la malformación y ver bien la localización, que tiene una anatomía más exquisita la resonancia. La angiografía digital, acá hay que hacerla, es irreemplazable, hay que hacerla sí o sí, porque no solo vemos, no diagnosticamos la malformación con eso, sino vemos también la hemodinámica de la malformación, cómo se llena, con qué vaso se llena, cómo se vacía, vemos un montón de cosas. Entonces hay que ver la hemodinamia en video, si no es cuestión de ver fotos nada más. Y ahí vamos a decidir el tratamiento, si va a ser una neurocirugía o una radiocirugía, ¿sí? Con o sin tratamiento endovascular, ¿bien? Pero hoy por hoy lo que dice la evidencia científica es que hay que hacer una neurocirugía o una radiocirugía. Radiocirugía solamente en malformaciones pequeñas, profundas, ¿sí? Neurocirugía en el resto, ¿sí? Con o sin endovascular. Si uno le hace solamente tratamiento endovascular, las malformaciones tienen muchos vasos que le llegan. Entonces uno tapa los que ve. Entonces vieron que los que vimos recién que no se veían en la angiografía. Entonces esos, después que no se ven, vuelven a reclutarlo por el vacío de flujo, vuelven a reclutarse y se vuelve a formar la malformación. Entonces, dependiendo de si es una malformación muy grande, ¿sí? No sé, más de 10 centímetros, que me ha tocado ver, posiblemente no haya que hacer nada y solamente un test expectante. ¿Bien? Es bastante discutible en lo que es el tratamiento, ¿sí? Pero si es una malformación que está en un área no elocuente y demás, se puede operar sin mayores daños. Ahora vamos a hacer un par de casos, ¿sí? Niño menor de un año con esta malformación en mesencéfalo. Se imaginarán que no hay que hacer nada ahí, ¿sí? Porque no le podemos sacar parte del mesencéfalo con la malformación. Más allá de que todas las malformaciones tienen una capa de gliosis y no tienen ningún tejido cerebral interpuesto. O sea, uno si pudiera resecar la malformación sola, en principio el resto del tejido tendría mayores daños, ¿sí? Pero fíjense, es una malformación muy compleja, muy chiquito, esto no hay que hacer nada, hay que expectarlo y ver cómo se comporta más adelante. Malformaciones de médula pueden ocurrir, esta es la arteria de Dankiewicz, ¿sí? Está hiperplásica o esta malformación de fístula. ¿Sí? Esto es un trabajo que hicimos hace unos años, ganamos un premio en lo que era el estudio de esta arteria, que es la arteria espinal anterior, y de Dankiewicz cuando llega a la parte lumbar. ¿Sí? Otro caso, ¿sí? Malformación vascular, también del mesencéfalo, con compromiso de la placa tectal, ¿sí? Produce hidrocefalia. ¿Qué hay que hacer en este caso? Por una válvula y no mucho más, resolver la hidrocefalia, ¿sí? Porque acá no podemos ir a sacarle todo lo que es la parte posterior del mesencéfalo, ¿sí? Vamos a ver otro caso, este es un caso que resolví en el Hospital Naval de allá de Buenos Aires hace unos años. Es un chico de 8 años, deterioro el nivel de conciencia en la escuela, cefalea, 3 vómitos y nada más. Le hacemos la tomografía, vemos hematoma voluminoso. Entonces dijimos, hematoma en pediatría, primero hay que descartar una MAP, que es una de las causas más frecuentes de sangrado intracerebral, ¿sí? Entonces, como no disponíamos de angiografía digital, hicimos una tomografía y había que operarlo, pues se estaba empezando a deteriorar este chico. Cuando llegó a la puerta de quirófano ya estaba somnoliento, casi en coma. Estuporoso estaba ya el chico. Hicimos una tomografía con contraste. Y ahí vimos, fíjense, acá el nido de malformación. Entonces, cuando fuimos a evacuar el hematoma, ingresamos por la parte anterior del hematoma. ¿Sí? Es un dato de táctica quirúrgica. Evacuamos el hematoma, recuperó sin secuelas, se fue de alta. Entonces, después le programamos la angiografía digital, acá la pueden ver. ¿Sí? Acá vemos un perfil, acá vemos un frente, la malformación, aneurismas venosos muy grandes, fíjense el drenaje venoso con ese aneurisma y 2 drenajes, ¿sí? Todo esto lo vemos en la hemodinamia. Una reconstrucción en 3 dimensiones de la hemodinamia, ¿sí? Que algunos centros lo tienen. Fíjense cómo se ve la malformación, este aneurisma venoso, otro aneurisma venoso más abajo, la malformación, ¿sí? Estas malformaciones, como pasa con la vena de Galeno, ¿pueden tener insuficiencia cardíaca? Puede ser, tendrían que ser muy grandes, pero es muy infrecuente eso. Porque, a diferencia de lo que es la
la malformación del galeno, los cortocircuitos, los shunt, son más pequeños. Entonces es raro que tenga una gran fístula arteriovenosa que lo comprometa de la parte hemodinámica. ¿Sí? En cambio, a las venas de galeno sí, pues claramente se tienen chiquitos más pequeños, que están en neo y demás, entonces es otra patología. Sí, se ven. Son infrecuentes. De cardiopatía Sí. Nosotros el año pasado tuvimos uno en el hospital, no, el anteaño, todavía estaba Marcelo de jefe y sí, no se diagnosticó, no se pudo hacer mucho ahí en el momento y gran compromiso hemodinámico y terminó falleciendo el chiquito. Pero tenían polimalformaciones y demás, era un caso complejo. Entonces, bueno, lo fuimos a operar al chico, ¿sí? Este chico de 8 años, fíjense acá cómo se ve la loge quirúrgica previa de la evacuación del hematoma. Vemos ese aneurisma venoso que veíamos. Fíjense, algo que uno ve en una map cuando lo va a operar. Esta es la vena. ¿Ven el color de las venas? ¿Eso tiene azul de metileno también? No. ¿Es el color natural? El color de las venas se ve oscuro, prácticamente como si fuera vino o si fuera algo más negro. ¿Sí? Fíjense que la vena arterializada, o sea que recibe sangre de la malformación, tiene sangre oxigenada, porque es una especie de cortocircuito. ¿Sí? Fíjense que se ve de un rojo más rutilante, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Lo ven? Entonces, esta es la vena de la malformación, que drena la malformación, y después, fíjense cómo se mezcla la sangre, que ahora la vamos a ver en otro video. Pudimos hacer la exéresis completa de la malformación, una malformación pequeña. Ahí fíjense que no tocamos el resto del cerebro, solamente sacamos la malformación. Fíjense la vena, cómo recuperó su color natural, más oscuro. ¿Sí? Ahí la tienen para comparar las diferencias de las tonalidades de rojo. El chico tuvo una excelente evolución, lo vi hace muy poco, ya con 6, 7 años de evolución, sin secuelas neurológicas, normal. Le hice una angiografía ahora, sin secuelas, paciente curado. ¿Sí? Otro caso más, este es el anteúltimo caso que le voy a mostrar, 15 años, un caso de acá del Hospital de Niños, 15 años, 68 kilos, tuvo una embolización, una severa hemorragia en 2016, de fosa posterior, lo embolizaron, ¿sí? Esta es la tomografía de 2016, ¿sí? Ahí pueden ver el sangrado que tuvo en fosa posterior. Se hizo una angioresonancia en 2016, pueden ver la malformación, ¿sí? Como se observa acá, malformación, la angiorresis también, con los vasos malformativos. Se hace un tratamiento de embolización y aparentemente desaparece la MAB. ¿Sí? Entonces, no se hizo más nada. 2017, nada. 2019, volvió a la malformación, lo que les comentaba hoy. Entonces, uno puede tapar los vasos principales, pero esos pequeños vasos que no se ven, se reclutan, se hiperplasian y vuelven a alimentar la MAB y se vuelve a formar. ¿Sí? Acá vemos la malformación. Entonces, 2021 creció la malformación. Ahí lo vemos nosotros, tiene una gran malformación ahí, ¿sí? Entonces planificamos la cirugía. Esto es el cerebelo, acá está el vermis en el medio, hicimos la exéresis completa, ahí la ven, la MAB, tuvo 24 horas en terapia, 4 días intermedia, y se fue de alta, con tomografía control. Se hizo una embolización previa, acá ven los agentes embolizantes que generan artefacto, ahí tuvo la vuelta, pero la malformación ya no está más. Esta es la angiografía digital postoperatoria. Y esta es la chica al año de la cirugía, sin resto de malformación, paciente sin más conducta. ¿Sí? Y el último caso que les presento es una chica de 10 años, que en Junín hizo un deterioro del nivel de conciencia, una paresia braquicular derecha, ¿sí? Hizo ese sangrado, o sea, un volcado ventricular. Hicimos la resonancia, vemos una gran malformación circundante al área motora, ¿sí? Vemos una angiografía digital que tenía vasos de cerebral anterior, vasos de cerebral media, vasos de perforantes, un aneurisma acá, de hiperflujo vascular. Fíjense el tamaño de la malformación. Ese aneurisma de una arteria perforante de M1, de la Silviana. Hicimos, como estaba cerca del área motora, y por nuestra anatomía nos daba en área premotora, ¿sí? Le hicimos una resonancia funcional que nos daba lo contrario, nos daba que estaba la malformación por detrás, que está en área motora, ¿sí? Entonces le pusimos una grilla para identificar la motora, teníamos más razón nosotros con la anatomía, que estaba en la parte premotora. Pueden ver ahí muy bien la vena arteriolizada, ¿sí? Cómo se mezcla el flujo. Ahora vamos a un pequeño videíto. Esto es sangre arterial en la vena, y fíjense acá los dos tonos de rojo, porque acá se conforma la vena normal, que está bien oscura.
Entonces acá está esa unión de sangres arterial y venosa. Entonces nos guiamos por esa vena, la fuimos siguiendo esa vena hasta llegar al nido malformativo, la fuimos rodeando, acá ven toda la malformación vascular, el cerebro alrededor quedó intacto. ¿Sí? Fíjense que abrimos por surcos y demás, pero el cerebro alrededor está intacto, sobre todo esta parte que nos preocupaba, que era el área motora. ¿Sí? Acá tenemos la malformación, ese ovillo de vasos malformados. ¿Sí? Entonces, una cirugía larga, termina la cirugía, el paciente sale hemipléjica. Entonces, obviamente ahí te clava un puñal en el corazón. Lo llamé a Marcelo, que es la época del jefe. Le digo, Marce, salí hemipléjica, después de un montón de tiempo de cirugía, estoy deprimido. Me dice, tranquilo, si no tocaste nada, dale tiempo. Se hizo una tomografía, a ver si había algún infarto, porque a veces se produce esos... uno saca la malformación y por ahí se produce edema o se produce un vaso que iba siguiendo, no se ve en la angiografía, y te hace una isquemia, no se vio nada. La nena estaba bien, pero hemipléjica franca, ¿sí? No había con qué darle, una estimulaba y no sentía ni movía nada. Pero bueno, a los 20 días se empezó a recuperar. Fíjense que levantaba un poco el miembro inferior, el miembro superior llegaba hasta ahí y después se le caía. Así que bueno, por suerte fue recuperando. La angiografía a los 40 días del postoperatorio no mostraba ningún resto de malformación. Y esta era la paciente un año post microcirugía, ya con una hemiparesia residual muy leve. ¿Sí? Fíjense, levanta todo y tiene una vida prácticamente normal, sin ningún tipo de malformación vascular. ¿Sí? Entonces, como mensaje final, frente a un ACV hemorrágico, siempre buscar la causa subyacente. Primero, hacer la tomografía, ¿sí? Y después buscar la causa. Lo urgente es la tomografía, ¿sí? Buscar dónde está el sangrado, cuánto sangró, cuánto no y demás. Y después buscar la causa con angiografía digital y o con resonancia, que la mayoría de estos ACV hemorrágicos se resuelven con neuromicrocirugía y que en los pacientes pediátricos suelen tener una muy buena recuperación neurológica. Bueno, nada más. Y por último quería comentarles esta novedad, soy uno de los primeros que lo saben, ya se autorizó por Consejo Superior de la Facultad esta nueva materia, es una nueva materia optativa de último año de la facultad, que se llama neurocirugía, que voy a estar a cargo, tiene todos estos temas que se van a desarrollar en la cursada, y que la idea, en principio, es hacerlo ahora a partir del próximo cuatrimestre. Sí. Sí, varios años de trabajo. Pero aparte le Después quitan anotar. de neurocirugía, la CBU, que son los mejores, todos de biología. Sí, no me digas que no, son los mejores, ¿no? También. Así que bueno, esa novedad. De niños es... Excelente. Bueno, muchas gracias. Acá tuvimos un chico hace unos años, nos llamó ya para lo que terminó. Excelente, excelente. Sofi, voy a desconectar. Si no querés preguntar nada, desconectamos. Dale, besito. Ah, estoy silenciado. Estoy silenciado. ¿Para qué decir? Menos mal que hay gente que sabe. Menos mal que hay gente que está atenta. Ahora sí te escucho. Te desconectó. No hay mucha gente que haga.